la cintura de esta niña ahora, bajo la unción que tú me has dado y la impartición del Espíritu Santo, declaro que por tu llaga ella ya es curada. Y fue todo, hermano. No me agarré hablando un chorro de lenguas y me empecé acá, casi me salgo de la carretera temblando. No, fui, hermano, la dejé en su casa y después volví a su casa porque tenía que ver a su papá, el pastor. Y cuando la vi, ya andaba brinque y brinque y asalte, salte con sus amiguitas. Le dijo: ¿qué él te pasó a tu espalda? No, que estabas malas. Y nomás se rió. Pues ya no, pastor. Son dones, hermano, que Dios nos ha dado. ¿Necesité esto? No, necesité al muchacho ese guapísimo de Tijuana que fuera allá a tocar el teclado mientras oraba por ella. No necesitaba eso. Lo que necesitaba nomás era abrir mi boca, creerle a Dios y moverme en el don de sanidad que Dios ha puesto sobre mi vida. Era todo lo que necesitaba. Eso es lo que tú y yo necesitamos para no estar desempleados en el reino de Dios. Tengo como 4 líderes. Es el Espíritu Santo y luego sigo yo. Luego sigue Beto, que es el copastor. Y luego sigue Salomón, que es el asistente de pastor. Y luego está el director o el pastor de la casa de rehabilitación. Los 4 nos movemos en don de profecía. Gerardo está comprobado, el pastor del centro, Dios lo usa en sanidad. A mí Dios me usa en el don de ciencia, hermano. Puedo estar aquí viendo a alguien y puedo bajarme y sabes que Dios, tú traes esto. Eso no es profecía. Eso es don de ciencia que revela lo más profundo del corazón. ¿Qué hace si yo bajo y hago eso con alguien que tenga tendencias suicidas o que traiga una atadura porque lo violaron o la violaron hace 10, 15, 20, 30 años atrás? ¿Qué hace si yo le digo eso y luego le digo lo que Dios le sigue diciendo? Rompe cadenas adentro, rompe ataduras. ¿Y qué pasa? Hay una activación. Hay gente que salió de la brujería, de la hechicería, que tienen una sensibilidad tanto a lo sobrenatural, que si esa persona aprende lo que son los dones, ya bien convertida, bien lavada con la sangre y nacida de nuevo, esa persona puede fluir poderosamente en los dones. Había sido un instrumento del diablo, ahora puede ser un instrumento del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano y a tu hermana de enseguida: ya no queremos estar desempleados. Con una activación que Dios te haga hoy, aquí va a estar el de la guitarra, el del bajo y hasta el de las congas y el de la batería. Una activación es lo único que necesitas. Hace, hermano, como 8 años, el mismo pastor de esta niña, le dije: hermano Lalo, enséñame a tocar la guitarra. Me dijo: ya estás muy ruco para tocar la guitarra. Dije: ruca tu bicicleta oxidada que tienes allá afuera. Viejo, los cerros. Agarraba la guitarra y hasta de rodillas me ponía con la guitarra a clamar. Le dije: este hombre no tiene la verdad. Tú tienes la verdad, porque tu verdad dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Después de unos meses me aventé 1 año y medio tocando la guitarra en la iglesia. Yo como pastor, no conozco yo a alguien de mi familia que haya sido músico, pero sí conozco a un Dios que habita en medio de la alabanza, que Él es el músico de los músicos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Se da cuenta? No le digas a un tijuanero que no se puede. Ese es el error más grande. ¿Sí o no? No se puede. ¿Cómo que no se puede? Hasta rascándole al pavimento sacamos dinero, pero vamos a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Aquí nos ponemos en la raya, pero sí se puede. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Esto es, hermano, lo que Dios anhela para la iglesia el día de hoy. Que no te mires en el espejo y te menosprecies. Yo siempre le digo al Señor, cuando me miro en el espejo, le digo: Señor, te volaste la barda. Yo sé que has hecho gente bonita, pero aquí sí te tomaste tu tiempo, ¿verdad? No lo hiciste al aventón. Que lo que Dios hace es bonito. En el reino de Dios no hay feos. Cuando estábamos sin Cristo, la Biblia dice que olíamos a muerte. ¿Cómo huele un muerto, hermano? Si un animal descompuesto huele feo, ahora un ser humano huele peor. Ahora que estamos en Cristo, dice que la salvación nos hermosea.
Somos pueblo de Dios, hermano. Somos el ejército del Dios viviente. Somos su especial tesoro. Iglesia, levántate. Levántate y toma lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado poder sobrenatural, pero tienes que salir del desempleo. Tienes que salir de la vergüenza. Tienes que salir de la mediocridad, de la apatía, del qué dirán. Tú eres la persona indicada en la hora indicada que Dios quiere usar con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo esta tarde? Usted es, hermano, el que tiene los dones del Espíritu Santo. No importa la edad. El llamado de Moisés para llegar con Faraón ya tenía 80 años. Abraham tenía 75 y su mujer era estéril y Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Aquí no tiene que ver la edad tampoco. Pueden ser niños moviéndose en dones de profecía, de sanidades, de milagros y señales y todo lo que conlleva el reino de Dios. Necesitamos movernos. Necesitamos procurar estudiar cada uno de esos dones. Estudiarlos minuciosamente y conocer algo que es bien importante: seguir el amor. La plataforma del mover de Dios tiene que ver con el amor. El fundamento del evangelio de Cristo Jesús tiene que ver con el amor. Si yo me muevo en los dones, algo que debe de depurar es el amor en mí. Porque si puedo tener todos los dones del Espíritu Santo y si no tengo amor, nada soy. Lo haría para mi gloria, para mi honra y para mi propia fama. Y a Dios no le agrada eso. Dios mira de lejos ¿a quién? A los soberbios, a los altivos, pero dice que mira de cerca a los humildes. Cuando los dones se empiezan a mover, amado hermano, tienes que cuidarte, no solamente de lo malo, sino también de lo bueno. Le decía a la iglesia, a unos hermanos de un grupo de oración, les decía: ¿saben una cosa? Nos hace tanto daño lo malo, el pecado, la inmundicia y todo lo que usted le quiera nombrar, pero nos puede hacer tanto daño lo bueno si no cuidamos nuestro corazón. Rockefeller, cuando venía a la iglesia siendo un niño, le dijo a su papá 3 cosas: cuando vengas a la iglesia, 3 cosas te pido, hijo, que hagas. Número 1, que te sientes en las bancas de enfrente. Estamos hablando de 1850 y algo. Número 2, que siempre des tu diezmo. Y número 3, que te portes bien y nunca le causes problemas al pastor. Qué bonito soy yo eso, lo último, ¿eh? Es la que más me gustó a mí. Y le preguntó un hermano de la iglesia al niño Rockefeller: ¿qué vas a hacer tú cuando seas grande? El niño Rockefeller le dijo: yo voy a ser un hombre que valga $100,000. ¿Sí? ¿Saben qué don se movió Rockefeller? Ahí está escrito en el capítulo 2, hermano, de Primera de Corintios: administración. A los 19 años más o menos empezó a trabajar 3 años donde le pagaban pero re mal, pero juntó el dinero. De ahí se juntó con otro amigo, obviamente cristianos, de la iglesia bautista. ¿Y qué pasó? Hizo un negocio. El primer año ganó $4,000, el segundo ganó $17,000. $17,000 en 1800. Estás hablando de un dinero. El famoso veneno negro, la Coca-Cola costaba 5 centavos la botella. Decía un hermano: tócalo, señor. Ya no decía tócalo. La primera palabra de un niño, de un amigo mío, la primera palabra que dijo fue coca. Le voy a decir papá o mamá. Hasta dejaron de tomar soda, pensaron, dije, ya cayó el diablo aquí en medio, mejor ahí muere. Lo que quiero decir es esto: cuando se vino la guerra, la primera guerra mundial, fue donde se hizo millonario Rockefeller, por uno de los dones del Espíritu Santo. Ahí dice, léalo. A unos hizo apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros los que sanan, ¿sí? A otros que administran. Ahí léalo. Primera de Corintios creo que es 12:28. Léalo. Los que administran, los hombres de negocio de la iglesia de Jesús, moviéndose en dones de administración, hermano. Dios les dará la respuesta para hacer economía para ellos y para el reino. ¿Sabe qué decía Rockefeller cuando ya era millonario? Decía: Señor,
Guarda mi corazón humildemente, para que no me mueva en los deseos mundanos de esta tierra. Y se murió un millonario y en Cristo. La iglesia bautista de él jamás sufrió económicamente, porque todos los diezmos iban a la misma iglesia. Obras misioneras por donde quiera, por un hombre que se movió en un don de administración. Ay, hermano, el dinero no es del diablo. No, el dinero es de Dios, porque mía es la plata, mío es el oro, dijo el Señor. El amor al dinero es el malo, pero el dinero no le hace daño a nadie, simplemente si su corazón está unido al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco cree que si alguien llegaba con un cheque de $1 millón para Pedro y su esposa, a poco cree que lo iba a romper? Si no lo quiere que me lo dé a mí, termino la iglesianona que quiero hacer por allá. Claro. Pero fíjese qué importantes son los dones. Estando Bernabé y Saulo en una reunión donde había profetas y apóstoles, dice que estaban en ayuno y oración, ¿sí o no? Sí, había apóstoles y profetas, y los menciona la Biblia. ¿Y qué dice? Que el Espíritu empezó a hablar: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Por qué cree que el apóstol decía procurar los dones? Porque fue a través de uno de los dones del Espíritu Santo que él fue lanzado como misionero. Fue lanzado en su apostolado. Estando yo 3 meses convertido en la casa de rehabilitación del alfarero de aquí, de Tijuana, hermano. Ahí, hermano, vino un hombre y una mujer de Dios. La mujer de Dios predicó un mensaje, hermano, que la unción fluía tanto que parecía que toda la iglesia iba a caer de espaldas cuando ya hizo el llamado. Y Dios, hermano, casi corría al altar porque había una unción tan fuerte. Tenía 3 meses convertido, y el hombre de Dios oró por mí. Caí pero casi muerto de la unción, y ahí tirado me soltó una palabra de profecía, donde Dios me iba a usar de una manera sobrenatural y poderosa. Hermano, tenía 3 meses. ¿Te crees que yo iba a saber eso? Cuando sale la palabra de Dios del profeta o en el don profético, golpea tu espíritu y produce cual fruto. ¿Cuántos alaban a Dios? Al 100, al 60 y al 30 por 1. Cuando alguien te suelta una palabra profética, esa palabra, hermano, va a producir algo en tu espíritu. Va a hacer algo en lo sobrenatural. Va a afectar tu matrimonio, va a afectar tu vida personal, va a afectar tu salud, va a afectar tu economía, va a afectar el llamado que Dios te ha dado. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Por una sola palabra profética. ¿No le soltó una palabra profética a Dios en el capítulo 3, verso 15? A Adán, a Eva y a la serpiente, al diablo. ¿No le soltó una palabra profética y les dijo: hey, de tu simiente, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? De tu simiente. Pasaron miles de años hasta que vino el cumplimiento. ¿De qué? De que ciertamente Jesús iba a ser herido en el calcañar, pero Jesús iba a herir la cabeza de la serpiente antigua. Una palabra que llegó a un cumplimiento. Por eso es importante. ¿Sabes? El don que se mueve más en todo el cuerpo de Cristo es el de la profecía. Porque eso edifica al pueblo de Dios. Eso lo edifica a uno mismo. Dones de lenguas, hermano. ¿Cómo se carece el don de lenguas en mucho pueblo de Dios? Porque se les hace raro, se les hace incómodo, a uno se les hace hasta vergonzoso, a uno les da miedo, porque piensan el qué van a decir o por qué. A mí me bautizó el Espíritu Santo aquí en Tijuana con el hijo del pastor y yo a un lado de él. Al mismo tiempo nos agarró como trompo chillador el Señor ahí, a los dos. Todavía me acuerdo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando anhelamos los dones, somos mudados en otros hombres o viceversa en otras mujeres.